Hemos pasado el tiempo de la introducción, una introducción donde quisimos ver, podemos conocer lo que es real y verdadero. Vimos qué es la Biblia en 4 posiciones y culminamos esta introducción hablando que el cristianismo es una religión revelada por la palabra encarnada y por la palabra escrita. Por supuesto que a nosotros nos va a interesar ahorita mismo la palabra escrita. No vamos a hablar de la palabra encarnada, esa sería en la materia, llamémosle de cristología, cuando la viéramos, hablar todo lo que tiene que ver con de la palabra encarnada, pero esta es una materia de la palabra escrita. Así que vamos a entrar a nuestro primer punto, es la historia. La historia, y allí bajo la historia vamos a mirar la anterior. Vamos a ver el anterior. El panorama general, vamos a ver qué es revelación general, revelación especial. Vamos a mirar un asunto un poco dispendioso que es el canon de la Sagrada Escritura. El texto original tampoco es un tema fácil, pero tenemos que verlo, y la traducción. Así que por ahora vamos a mirar la historia en su primer punto. ¿Cuál es nuestra tesis general? O es decir, ¿qué vamos a pretender ver y justificar en esta lección? Tener la Biblia en nuestras manos ha venido como un desarrollo de la revelación de Dios al hombre. La Biblia tiene su origen en Dios y ha sido objeto de progresos históricos muy relevantes, de tal modo que hoy podemos tener 66 libros como revelación especial de Dios en nuestro idioma. ¿Entendemos el enunciado? Tener la Biblia en nuestras manos ha venido como un desarrollo de la revelación de Dios. Es decir, Dios se ha revelado y producto de todo el proceso o el desarrollo de esa revelación, tenemos hoy una Biblia en nuestras manos. La Biblia tiene su origen en Dios y ha sido objeto de progresos históricos muy importantes, de forma que hoy, gracias a Dios, podemos tener 66 libros como revelación especial de Dios en nuestro idioma. Ahí es donde entra la parte de la traducción. En esta sección deseamos responder varias preguntas como ¿de dónde vino la Biblia? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué tuvo que pasar para que podamos tener la Biblia aquí, ahora y de esta forma? Tales cosas vamos a tratar de responderlas en esta lección. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de revelación. No podemos entender qué es la Biblia, de dónde vino, para dónde va, todas estas cosas, si no entendemos el concepto de revelación. Empecemos con lo más básico, revelación. La palabra revelación originalmente significa quitar el velo o cubierta de algo. Algo que está cubierto con un velo, con una cubierta, y ese proceso de quitar ese velo, esa cubierta, se le llama revelación. En el vocabulario cristiano, revelación significa el acto de descubrir, el traer a la luz, el cesar de esconder, así como la fuente de agua que sale a la superficie. La Biblia, entonces, según entendemos, entendiendo el concepto de revelación, la Biblia no es el registro de los descubrimientos históricos que los hombres han hecho de Dios. La Biblia no es el registro de lo que los
hombres han descubierto de Dios, no es lo que los hombres han interpretado de Dios. La Biblia no es ese diario, ese compendio que ha resultado del proceso de investigación que los hombres han hecho por medio del cual han conocido a Dios. No. Reconocemos que la Biblia es el relato de un proceso de autorrevelación divina. ¿Qué encontramos en la Biblia? A Dios revelándose, o más bien a Dios autorrevelándose. No tenemos en la Biblia un registro de lo que los hombres han llegado a entender, ni del progreso de conocimiento del hombre para entender o conocer a Dios. La Biblia es el relato del proceso de autorrevelación divina. Aunque la revelación general revela a Dios, es sólo por la revelación especial que ese conocimiento llega a ser claro y correcto, pero de eso hablaremos después. Miremos algunas características. Si Dios, aquí está mal escrito, si Dios no se hubiese revelado, si Dios no se hubiese revelado, el hombre no tendría un claro y correcto conocimiento de Dios. Si Dios no se hubiera revelado, si Dios no se hubiera dado a conocer, el hombre no tendría un claro y correcto conocimiento de Dios. ¿Cómo es que llegamos a tener un conocimiento de Dios? Y este conocimiento claro y correcto porque Él se ha revelado. Ahora sí miremos algunas características de la revelación de Dios. La revelación es una actividad soberana de Dios. La revelación es una actividad soberana de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros creemos que no era necesario para Dios el revelarse. Dios no estaba obligado a revelarse a sí mismo. No existía necesidad de parte de Dios de revelarse Él ni su voluntad. Dios no se revela porque necesite revelarse. Si Él se reveló, si Él quiso crear el mundo y si Él se quiso revelar al hombre, es sencillamente porque así, soberanamente, libre y misericordiosamente lo hizo. La revelación es una iniciativa de la gracia de Dios. Este texto, 1 Corintios 2, 6 al 12, dice la Biblia: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, todo aquello que nosotros podemos llegar a conocer de Dios es porque Él así lo deseó soberana
e intencionalmente. Si Dios se hubiera querido esconder en su gloria eternamente, hermanos, no tendríamos la más mínima posibilidad de conocerle. La revelación es una actividad soberana de Dios. Segundo, la revelación divina es una revelación verdadera. La doctrina bíblica de la revelación asume la verdad de la revelación divina. Asumimos que Dios ha sido verídico en su revelación. Eso quiere decir que cuando Dios se reveló, no ha revelado mentiras acerca de Él ni de su voluntad. Una revelación que no sea verdadera no se pudiera llamar ni siquiera revelación. ¿Cuál es la idea de Dios, hermanos? Revelarse. Y si lo que Él reveló de Él no es cierto, ¿ese sería algún tipo de revelación? No, sería un tipo de ocultación, no de revelación. La doctrina bíblica nos enseña que la revelación divina es una revelación que se caracteriza por su adaptación. ¿Qué significa esto? Que Dios se reveló a sí mismo en una manera que Él pudiera ser comprendido. Cuando Dios se reveló al hombre, se revela de una manera en la que su intención fue ser comprendido, no ocultarse. Si Dios nos hubiera hablado, vamos a ponerlo así, en su idioma, no es que Él tenga otro idioma, ¿no? Sino estoy pensando metafóricamente. Si Él nos hubiera hablado en su idioma, en sus términos, en sus palabras, mi pregunta es, ¿pudiéramos nosotros conocer? Le pongo simplemente la distinción que hay entre un niño y usted. Si un niño le pregunta a usted, ¿qué significa el modelo económico neoliberal? Un niño de 2 años, explíqueselo. No habría manera en que usted se lo explique satisfactoriamente y no hubiera manera en que él lo entienda. Quizá lo poner con un ejemplo, ¿no? Dele una galleta y luego quítesela. Dígale, ese es el modelo neoliberal. Pero no es el punto. Pero digo, ¿cómo se lo definiría usted? ¿Ve? Ahora, piense, si Dios nos hubiera hablado, por decirlo de alguna forma, ¿no? En su idioma. Si Él se hubiera revelado tal como es Él, hermanos, no sería ningún tipo de revelación, porque usted y yo hasta hoy día estaríamos diciendo, no tenemos ni idea quién es Él ni qué quiso decir. ¿Qué vemos en la revelación de Dios? Que Él adaptó su revelación para ser entendida por nosotros. Él no se revela para Él se reveló fue para nosotros. De ahí que encontramos en la Biblia los famosos antropomorfismos y antropopatismos. De ahí que encontramos en la Biblia los famosos antropomorfismos y antropopatismos. ¿Qué significan? Antropomorfismos cuando se le atribuyen a Dios forma de hombre. Ahí está. Antropomorfismo. Morfe es forma, antropos hombre. Cuando en la Biblia se le atribuyen a Dios forma de hombre. Pero hermanos, sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que sus ojos están sobre la tierra.
No es una contradicción, hermano, es la revelación que se ha adaptado a nosotros. Es que si no nos dice que Dios tiene sus ojos sobre toda la tierra, ¿cómo hacemos para entender el concepto de que Dios mira todo? No podemos entenderlo, así que su revelación se adaptó. Cuando dice, por ejemplo, la Biblia, debajo de sus alas estaremos seguros, nos está enseñando qué doctrina, la doctrina del cuidado que Él tiene, o más bien el principio que Dios cuida, pero la revelación se adaptó a nosotros y antropopatismo, cuando se le atribuyen a Dios sentimientos como de hombres. Antropos, otra vez hombre, y patías, las patías son los sentimientos o los afectos de los hombres. Por eso se le dice a alguien apático, no. Patía, como sin afectos, como que no le importa nada, apático. De ahí viene antropopatía. Se le atribuyen a Dios como sentimientos humanos. Sí, que Él se enfurece, que Él se alegra, cosas así. Usted piénselo muy bien y verá que no necesariamente Dios tiene sentimientos como los tiene el hombre o afectos como los tiene el hombre. Pero hermanos, la idea era revelarse, no ocultarse, de forma que la revelación es una revelación que se ha adaptado. La revelación de Dios no es puntual. La revelación general no es puntual, es decir, no sucede toda en un solo punto del tiempo. Dios no hizo, como siempre a veces para ilustrar decimos, Dios no tomó, por ejemplo, a Adán y le dictó todo lo que el ser humano debería conocer de Dios, y le dictó el Antiguo y el Nuevo Testamento. No. La revelación de Dios, según entendemos en Hebreos 1, 1 y 2, es progresiva. La revelación de Dios al hombre no es puntual, no se dio en un momento histórico, de una sola vez por todas, sino que la revelación de Dios fue progresiva, se fue dando. Hoy por la gracia de Dios tenemos una Biblia, pero antes no fue así, hubo progresos en la revelación. Dios usó la historia para revelarse Él y revelar su voluntad. Y lo tercero, la revelación de Dios no es exhaustiva. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aunque lo que Dios ha revelado de sí mismo es verdadero, no es exhaustivo. En la Biblia encontramos lo que debemos saber de Dios, no todo lo que Dios es. Dios se ha revelado en la Biblia, por supuesto, y la Biblia nos habla de todo lo que de Dios debemos saber. Pero la Biblia no nos va a hablar todo lo que es Dios. Dios es mucho más. Dice la Biblia que hay cosas secretas que solo pertenecen a Dios. Por ejemplo, el Salmo, si no estoy mal, el 145 dice, y su grandeza es inescrutable. Así que ni siquiera la Biblia se va a preocupar por describir los alcances de la grandeza de Dios, porque es que no se pueden escrutar. Dice la Biblia que el amor de Dios excede todo conocimiento. Así que hay asuntos del amor de Dios que nosotros no conocemos, excederían nuestro conocimiento, no podemos, pero al menos entendemos en la Biblia que Dios es un Dios de amor, que es un Dios grande, aunque no podamos nosotros entenderlo. La Biblia afirma que está allí el testimonio de todo lo que de Dios debemos saber, no de todo lo que Dios es. Hay cosas que permanecen en el secreto de Dios. Y tercero,
La revelación divina es un conocimiento que de otra manera no pudiera conocerse. Por la misma naturaleza del caso, la revelación nos muestra de algo que le ha sido dado al hombre conocer, no es algo que el hombre ha llegado a descubrir por métodos de meditación, estudio, por métodos inductivos, no. Y esto es necesario otra vez recalcarlo, ¿por qué? Le recuerdo que ciertas corrientes nos dicen que en la Biblia encontramos el testimonio de los hombres acerca de Dios, el testimonio de Dios que los hombres dieron. No, la revelación no se dio por procesos de intuición, meditación o estudio. La revelación es algo completamente externo al hombre. En otras palabras, que hay asuntos que a menos que Dios los hubiera revelado, hubiesen permanecido en secreto. Por ejemplo, Mateo 11:27. Dice la Biblia: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, muchas cosas hubiesen permanecido ocultas a menos que Dios mismo haya querido revelarlas. Romanos 1:17 dice, creo que tengo esa cita mal, 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, ¿cómo es que llegamos a conocer estas cosas de Dios? Solo porque Dios las manifestó. Si Él no las hubiera manifestado, nosotros no tendríamos ningún conocimiento de ellas. Podemos entender así textos como el que veíamos ahora, 1 Corintios 2, 6 al 10, Gálatas 1, 11 al 16, que quiere decir, bueno, que la revelación divina es un conocimiento que de otra manera no pudiera conocerse. La teología es única en ese sentido. Aunque el objeto de estudio de la teología es Dios, no adquirimos el conocimiento de Dios de la misma forma como lo obtenemos en otras o de otras ramas. Vuelvo y le digo, aunque el objeto de la teología es conocer a Dios, no derivamos el conocimiento de Dios como de las demás áreas. Si usted fuera a conocer tal cosa creada, pues ¿cuál es su proceso? Su proceso es ir, mirar, investigar, deducir. En el caso de Dios, no conocemos a Dios mediante ese proceso. Conocemos a Dios por el estudio de la revelación que de sí mismo dio Él. En la teología, el estudiante no es el investigador que investiga las cosas que Dios deja entrever y entonces él va tejiendo los argumentos. No. El estudiante de teología depende del objeto de su estudio para ser conocido. Es decir, en teología, el estudiante depende de Dios para conocer a Dios. Dios debe darle el conocimiento, Dios debe revelarse, Dios debe decirle quién es. El teólogo por eso es alguien
o debería ser alguien humilde, porque él no juzga el objeto de su estudio, sino que recibe lo que Dios quiera darle de él. ¿Y esto por qué lo decimos? Hay cosas que Dios dice en su palabra que nosotros no podemos ni siquiera juzgarla. Ese es Dios, así se reveló. ¿Qué podemos hacer nosotros? Humildemente decir así, así es y así debe ser. Estoy pensando en esa parte del libro de Romanos donde el apóstol Pablo, hablando del tema de la predestinación, dice, entonces, ¿por qué inculpa a Dios? Si Él elige a unos para salvación, entonces, ¿por qué inculpa a los que no elige? Y usted esperaría encontrar en el siguiente versículo la respuesta. Y él dice, mas antes, ¿quién eres tú, hombre, para el que alterques con Dios? ¿Cuál es el punto? Que en este caso el teólogo no juzga el objeto de su estudio, sino que el teólogo acepta con humildad lo que Dios haya querido revelar. Si Dios no dio una razón para eso, sencillamente no la buscamos. Cuarto, en la revelación Dios se revela a sí mismo y comunica conocimiento. Esta es una réplica de un enunciado que hicimos en la sesión pasada. La revelación, en su sentido distintivo cristiano, es tanto personal como preposicional. Dios se revela a sí mismo y revela verdades acerca de sí mismo. Dios se revela a sí mismo, es decir, personalmente, y revela verdades, conceptos, significados acerca de sí mismo. No solamente la revelación de la persona, es la revelación de ideas, principios, axiomas, doctrinas, información, conocimiento. Por eso decimos que en la revelación Dios se revela a sí mismo, persona, y comunica conocimiento, ideas, información, doctrinas. No podemos hacer esa dicotomía falsa entre la persona y las preposiciones de Dios. La revelación divina fue expresada tanto a nivel personal como preposicional. Tenemos a Dios y tenemos eventos históricos y tenemos la interpretación verbal de esos eventos históricos. El propósito de Dios no es que solo conozcamos las preposiciones divinas, sino la persona divina, y esta es la revelación de Dios. Y segundo, características generales a manera de conclusión. Características generales conclusivas. Lo primero es que la revelación está enraizada en la historia. El acto de crear las cosas lleva el propósito de la revelación. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué propósito tenía Dios cuando creó las cosas? Hermanos, revelarse. El acto de crear las cosas nos lleva a ver el propósito de la revelación. En otras palabras, la creación hace parte de la revelación de Dios metida en la historia. Otra vez, la creación hace parte de la revelación de Dios metida en la historia. No podemos abordar la revelación de Dios despojada de la historia, ni la historia aparte de la revelación. ¿Por qué? Porque Dios quiso darse a conocer a través de la historia. Les recuerdo otra vez, Él quería revelarse al hombre, por eso creó. Dios no crea las cosas y luego se pregunta para qué hizo tal cosa, sino que su creación corresponde a su deseo de revelarse a sí mismo.
Por eso decimos que la revelación está enraizada en la historia. Toda la historia que conocemos hasta el día de hoy es una revelación también de quién es Dios y su propósito. Pero, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? Encontramos la interpretación de esa historia. Vuelvo y le digo, no solamente Dios hace cosas, sino que las interpreta. Por eso en la Biblia encontramos no solamente lo que Dios hizo, sino la interpretación de muchos eventos allí. Debemos comprender la Biblia como parte de un proceso vivo dentro de la historia que dio como resultado, por supuesto, la palabra de Dios. La Biblia entonces, ¿qué nos narra? ¿Qué está en la Biblia? En la Biblia está comprendido todo un proceso de revelación histórico de Dios. ¿Qué tenemos en la Biblia? El registro de un proceso de revelación histórica de Dios. No es cualquier libro. Ahí usted encuentra al único Dios revelándose en la historia, en la historia. Así que hermanos, con esto decimos, no llegamos a la conclusión de, no importa si eso pasó o no pasó. Hermanos, sí importa, porque es que es Dios el que se está revelando en el libro y está usando la historia, ha venido a ser parte de la historia. Quiso usar los eventos históricos para revelarse Él y su voluntad. Entonces no es tan fácil como, no importa si fue una serpiente, un pájaro el que habló, no importa, lo importante fue lo que dijo. No se importa, porque es que Dios es el que se está revelando. En la Biblia encontramos ese proceso de revelación divina enraizada en la historia. Segundo, la revelación ha ocurrido en la historia de forma progresiva. La revelación ha ocurrido en la historia en forma progresiva, según lo entendemos en Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en los posteriores tiempos habló por el Hijo. La revelación de Dios ha ocurrido en la historia en forma progresiva. Entre más avanza el tiempo, eso lo vemos en la Biblia, más revelación de Dios hay, más revelación de Dios y su voluntad. Entre más tiempo pasa en el relato bíblico, lleva un aumento de luz. En otras palabras, este concepto de revelación progresiva es muy importante. Dios se reveló a Adán, por supuesto. ¿Qué tanta información tenía Adán de Dios? Bueno, podemos llegar a ciertas conclusiones, no es nuestro punto, pero tenía cierto conocimiento de que Él es el creador, tenía cierto conocimiento. Pero póngase a pensar en el próximo hombre representativo de Dios que apareció. Hablemos de Noé. Dios también se reveló a Noé, ¿verdad? Le habló a Noé. Se reveló no solo él, sino su voluntad. Entonces, Noé, ¿qué tenía? No solo la revelación que tuvo de Dios, sino la revelación que tenía Adán de Dios. ¿Sí ve? La revelación empieza a progresar. Noé tiene más luz que Adán. Pero Abraham tiene más luz que Noé y que Adán. ¿Por qué? Porque Dios también se reveló a Abraham. Entre más pasa el tiempo, la revelación de Dios va creciendo en luz. Así que hermanos, tenemos una época donde llega Moisés y Moisés tiene más revelación de Dios, más luz. Pero aún usted debe saber que todavía Dios no se había revelado. Según Hebreos 1:1, ¿cuándo culminó el proceso de revelación? Hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. De ahí para atrás, Dios seguía revelándose más y más y más. No solo Él, sino su voluntad. No solo hacía obras, sino que las interpretaba. Él iba progresando en su revelación. Él es dueño de la historia y creó toda una plataforma para que luego apareciera Cristo, que es el punto culminante de dicha revelación. No
No pierda de vista lo que vimos anteriormente, que la revelación de Dios está enraizada en la historia, ni pierda de vista que la revelación es progresiva, o si no, va a encontrar algunos tropiezos en la Biblia. Tercero, la revelación de Dios es parcial. Dios no quiso darse a conocer totalmente. Entendemos esto ya que revelarse es un acto voluntario. Dios es infinito, la Biblia es finita. Dios es eterno, la Biblia tuvo un comienzo. Por lo que, hermanos, no podemos decir que Dios es la Biblia. ¿Ya? Hermanos, la Biblia es palabra de Dios, pero Dios no es la Biblia. La Biblia tuvo un comienzo, Dios no. La Biblia es eterna, la Biblia no. De manera que Dios es infinito, la Biblia no. Y entonces sería un error decir, todo lo que Dios es está en la Biblia. Hermanos, en la Biblia tenemos un conocimiento verdadero de Dios, un conocimiento cierto de Dios, pero no un conocimiento exhaustivo de Dios. En ese sentido, la revelación de Dios es parcial. Lo que sí hay que aclarar es esto. Estamos diciendo que puede haber aspectos no revelados de Dios en su palabra. Lo que no queremos decir es que hay aspectos sorpresivos de Dios en su carácter. No queremos decir, para que no nos vayamos intranquilos, pensando lo siguiente: Dios en la Biblia se revela como un Dios de amor, de justicia, perdón, bueno, los atributos que conocemos. Ahora, usted no me entienda esto. ¿Qué tal en la eternidad nos demos cuenta que Dios nos diga, no había revelado esto de mí, soy malo? ¿Sí? Ya, claro, ya me habían enseñado en canónica que había cosas que Dios no había revelado de Él. Y Él me resulta ahora con que, sorpresa, soy malo. No. El conocimiento que tenemos de Dios en la Biblia es cierto, pero no es exhaustivo. Aunque haya cosas que Dios no haya revelado de sí, no significa que haya cosas sorpresivas de Él, como que contradigan lo que hoy entendemos. Dios es más profundo de lo que Él ha querido revelar. Ahora yo le digo a usted, querido hermano, que puede de cierto llegar a ciertas conclusiones del ejemplo que poníamos, defíname qué es tal cosa. Ya como adultos pudiéramos decir, yo puedo más o menos definir esto. Pero ahora entre los adultos, si un genio apareciera aquí, humano como nosotros, adulto como nosotros, y nos dijera, hablemos un poquito de la teoría cuántica. Nosotros dijéramos, pues ese tiene que explicármelo un poco más despacio, ¿no? No lo entiendo, no entiendo el concepto, no entiendo cómo, qué aplica eso, por qué hace números, por qué hace X, por qué hace tantas cosas así, no entiendo. ¿Me hago entender? Ahora, le coloqué el ejemplo del niño con respecto a un adulto, le estoy colocando el ejemplo de un adulto con respecto a otro adulto que es sabio. Hermanos, ¿qué nos puede pasar a nosotros con Dios? No es que Él salga con asuntos que no ha revelado, sino que, hermanos, Dios es más profundo de lo que la palabra nos ha dado a conocer. Les recuerdo que la Biblia ha sido adaptada para que nosotros la entendamos, pero Él es más de lo que Él quiso revelar de sí. Entender esto nos guardará de dos errores. Nos guardará de una curiosidad de saber más de lo que Él ha deseado revelar. Hermanos, la Biblia, como siempre decimos, no nos fue dada para llenar la curiosidad. La Biblia nos da lo que necesitábamos saber. Así que hay gente,
Pero ¿por qué Dios existe en Trinidad? No sabemos. Y si la Biblia no se preocupa por decir eso, ni lo averigüe. Entender que la revelación es parcial nos guardará de una curiosidad de saber más de lo que Él ha deseado revelar. Sabemos exactamente lo que Él se propuso revelar y también nos guarda del error de resistir el conocer lo que Él ha revelado de sí mismo. Somos pecadores y si no tenemos deseos excesivos de conocer lo que Él no ha querido revelar, nos vamos al otro extremo de resistir lo que Él se ha querido revelar. Dios no se ha revelado o no ha revelado cosas de sí sin intención. Si lo ha revelado es porque eso es necesario para nosotros. Y por último, la revelación está relacionada con los actos de Dios en la creación, en la providencia y en la redención. Ahora, por supuesto que según los libros que usted consulte, cuando se habla de cuáles son las obras de Dios, creación y redención. Claro, nosotros colocamos providencia, hay otros que simplemente dicen creación y providencia, pero vamos a atrapar esto. ¿Cuáles son las obras de Dios o los actos de Dios en la historia? Creación, providencia y redención. Y escuche, la revelación de Dios está relacionada con estos actos. Es decir, Dios se ha revelado a sí mismo y su voluntad a través de la creación, la providencia y la redención. Dios se ha revelado en estos tres actos históricos. Se ha revelado como Dios, se ha revelado como Salvador, ha revelado de sí mismo, ha revelado su voluntad. Toda cosa que Dios ha revelado de sí tiene que ver con alguna de estas tres. Piense, en la Biblia, todo lo que Él ha revelado de sí tiene que ver con alguna de estas tres. Si no es una revelación de sí en la creación, es una revelación de sí en la providencia o en la redención. Usted dirá, no, yo en la Biblia encuentro, por ejemplo, cosas reveladas como cielos nuevos y tierra nueva. ¿Eso en dónde entra? Por supuesto, eso es un fruto de la redención. Entonces, todo lo que la Biblia dice, todo, tiene que ver con la revelación de Dios en la creación, en la providencia o en la redención. Dios creó todo, creación. Dios lo gobierna, providencia. Dios lo gobierna con un propósito, la redención. Este mundo aquí no está para cualquier cosa, está para revelar el plan redentor. Por eso hablamos de una revelación en última instancia soteriológica, revelación que tiene que ver con la salvación soteriológica. Así Dios se ha revelado. No podemos entender cómo tenemos una Biblia sin entender el concepto de la revelación. En las próximas sesiones veremos revelación general, revelación especial, pero era mejor que entendiéramos qué es revelación para que todos estuviéramos pensando y pendientes de lo mismo. ¿Está bien, hermanos? Bien, vamos a dejar hasta aquí.